Hola amigos, el día de hoy vamos a visitar un museo en Iztapalapa. Es el Museo Comunitario de San Miguel Teotongo. Se llama así porque está en la colonia San Miguel Teotongo, que está a los pies del Cerro Tetlalmanche, que en realidad es un volcán activo de la Sierra de Santa Catarina. Su nombre significa cerro que arroja piedras calientes o rojas. Se tiene un estudio preliminar de que los habitantes de esta región vivieron entre los años 1000 y 500 a.C. Para llegar a este museo, tenemos que utilizar un nuevo medio de transporte que fue instalado en el 2021, llamado cablebús. Consiste en una serie de cabinas que van colgadas de un cable que se va moviendo por encima de las calles. Su recorrido inicia en la estación Constitución de 1917, de la línea 8 del metro, y termina en la estación Santa Marta, de la línea A del metro. Sin embargo, en vez de seguir una trayectoria directa entre las dos estaciones, el cablebús va rondando Iztapalapa para que los habitantes de los cerros puedan acercarse más fácil a cualquiera de las dos estaciones del metro. Estando arriba, y cuando las cabinas empiezan a funcionar, se siente así como una ligera adrenalina muy parecida a cuando las personas viajan al avión, pero solo es momentáneo. Las primeras veces sí como que causa cierto nerviosismo, pero ya después de estarlo ocupando varias veces, pues te vas acostumbrando a todos esos movimientos. Ya cuando estamos adentro de las cabinas, se pueden observar algunos de los cerros que rodean a la alcaldía, como el Cerro de las Minas o el Cerro de la Estrella. También se pueden observar varios cerros que conforman la Sierra de Santa Catarina, como el volcán Xaltepec, el volcán Guadalupe y el Cerro de Tetlalmanche. Incluso pasamos por el punto más alto en el cual se ve toda la Ciudad de México. Más adelante van a entender por qué les comento todo esto. La ventaja de este punto es que podemos observar que la Ciudad de México da la impresión de que está en un hoyo. A partir de este punto observamos cómo la ciudad se ve hacia abajo. Ahora, por otra parte, ustedes recordarán que en museos anteriores habíamos visto que se le conoce como la Cuenca de México. ¿Pero por qué se le conoce como cuenca? Recordemos que una cuenca es un territorio en donde las aguas se dirigirían hacia un mismo punto. Entonces, al ir viajando en el cablebús, podemos observar que efectivamente la Ciudad de México es una cuenca que está rodeada de cerros y todas las aguas se dirigen hacia el centro de esta, hacia abajo. Podemos observar que parece que tiene una forma de cavidad en donde se almacena agua. Por eso en este punto podemos ver la ciudad hacia abajo. Todo ese hoyo estaba cubierto por el lago de Texcoco. Podemos observar que tiene esa forma precisamente porque todos los ríos se dirigían hacia los lagos que estaban en el centro. Por esa razón se llama Cuenca de México. Entonces eso lo podemos ver desde aquí del cablebús. Lo único que sobresalían eran los cerros. Por eso los restos de muchas civilizaciones han sido encontradas en puntos altos de la ciudad, donde hay cerros, como el Cerro de la Estrella. Otra cosa que podemos ver es que en varias de las casas hay murales pintados de diversas temáticas, como cultura, arte, lucha libre, cine, entre muchas otras cosas. En las mañanas se pueden apreciar los amaneceres y en las tardes se pueden ver las puestas de sol. En diciembre, sobre todo en la noche, la vista es impresionante, ya que se pueden ver todos los adornos navideños de las casas. Incluso se escuchan los gritos de las posadas. Bueno, en lo personal a mí sí me gusta ir, sobre todo en Navidad, precisamente porque se ve toda esa iluminación. Y bueno, aquí les dejo pues unas imágenes del cablebús para que vean cómo se ve.
Ahora bien, tomamos el cablebús en la estación Constitución de 1917 de la línea 8 del metro y nos bajamos en la estación San Miguel Teotongo. Caminamos sobre la calle José López Portillo y ahí encontraremos el museo. Antes de visitarlo ya les estoy diciendo cómo llegar y pues de una vez les digo el horario. El horario del museo es de 10 a 18 horas de martes a domingo. Ahora bien, en este museo no se me permitió grabar muchísimos videos, pero sí nos dejaron tomar fotografías. La mayor parte van a ser imágenes de los objetos exhibidos. Ahora, ¿y sí qué nos muestra este museo? Para saber qué nos muestra, necesitamos conocer un poco de su historia. Fue creado en 1991, cuando los habitantes del campamento Francisco Villa de esta colonia estaban excavando. Encontraron los restos de un entierro, pero no parecía que fuera algo normal, ya que tenía muchos objetos de barro a su alrededor. Todas las piezas recolectadas fueron conservadas por el señor Miguel Zaragoza. Hasta ese momento no se sabía nada, no se tenían registros de restos arqueológicos, no se sabía si había vivido una civilización o no. Entonces se dieron cuenta de que ahí también había una civilización prehispánica. Por lo tanto, surgió la idea de construir un museo para resguardar todas las piezas e investigar un poquito más. En 1993 se creó la comisión investigadora del museo para tratar de hallar la mayor cantidad de piezas arqueológicas que las personas o los vecinos hubieran encontrado cuando construyeron sus casas. Este recinto fue construido gracias a toda la comunidad que donó las piezas que habían encontrado, por eso se dice que el museo es comunitario. Sin embargo, a pesar de todos los restos arqueológicos, todavía no se tiene información exacta de la civilización que pudo habitar aquí. Todavía se siguen realizando estudios y se siguen descubriendo piezas nuevas. Las fotografías muestran piezas que se han recolectado hasta el momento. Ahora, ¿por qué explicamos lo de la cuenca? Ya observamos cómo efectivamente la Ciudad de México tiene forma de una cuenca. Y con esto nos podemos dar una idea que efectivamente gran parte de la metrópoli estaba cubierta de agua, principalmente del lago de Texcoco. Este llegaba hasta las partes más bajas de la Sierra de Santa Catarina. Gracias a eso, los habitantes se alimentaban de peces, patos, chichicuilotes, gansos, venados, etc. En la época de lluvias comían tortugas, culebras de agua, ajolotes y numerosas plantas como amaranto, calabaza, maíz, frijol, chile, nopal, etc. Muchas de las piezas son herramientas que utilizaban en esa época. Estaban construidas con piedra, hueso, barro y obsidiana. La obsidiana son materiales que se obtienen de volcanes que hicieron erupción hace mucho tiempo, y pues como aquí estaban cerca del cerro Tetlanmanche, que antes era un volcán activo, podían obtener ese material. Estas piezas las construían para cazar, comer y defenderse. También construían vasijas y figuras femeninas para realizar rituales de culto a la fertilidad. A grandes rasgos, en el Valle de México las primeras comunidades eran cazadoras. Después, cuando se descubrió la agricultura, se volvieron sedentarias. Ya no iban de lugar en lugar, sino que se quedaron a vivir en un sitio. Y esas pequeñas comunidades se empezaron a reunir para construir ciudades y templos. Se cree que la comunidad que habitó en este sitio, en San Miguel Teotongo, fue de las primeras que vivió en el valle. Es decir, cuando todavía no se construían las grandes ciudades.
Aquí tenemos los restos del entierro. Están acomodados de la misma forma en la que fueron encontrados. Estaba encorvado y en posición fetal, orientado hacia el cráter del volcán Tetlalmanche. Se cree que fue una persona importante de la comunidad, ya que fue sepultado con 2 vasijas de uso ritual, cuentas de barro y otros utensilios. Además, tenía orificios arriba de los ojos, al lado de la boca y del mentón. Estas marcas indicaban que la persona se hizo un autosacrificio y utilizó espinas de maguey o de hueso para perforarse. De acuerdo a las tradiciones antiguas, este ritual era hecho por sacerdotes. Por esa razón creen que era una persona importante. Existe una escultura que es diferente al resto. Se trata de una figura de un mono bailando con una pluma en la mano, asociada a la cultura náhuatl. Más adelante hablaremos de esta cultura. Existen registros del señorío de Acaquilpan. ¿Qué es un señorío? Es un territorio gobernado por la autoridad de un señor. O sea, no es una gran ciudad, no, es una pequeña comunidad que era gobernada por alguna persona. Este estaba localizado en las riberas orientales del lago de Texcoco, cerca del volcán de la Caldera. Actualmente existe una pirámide en su centro ceremonial. Está ubicado exactamente en el kilómetro 17 de la carretera Texcoco y la autopista México-Puebla. Fue un punto importante para el comercio y además un paso importante entre el oriente y el sur del Valle de México. O sea, paso importante me refiero a que es de esos sitios que para ir de un lado a otro forzosamente tienes que pasar. A 3 metros de la escalinata se encontró un entierro de 25 personas con ofrendas de varios objetos. También se hallaron representaciones del dios Huehueteotl, que como habíamos visto en museos previos, era el nombre del dios del fuego. Debido a eso, se cree que este señorío estaba dedicado a su culto. Todo este poblado se extendía en el margen del lago. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con San Miguel Teotongo? Pues que de ese centro ceremonial, caminaban y subían hasta el cerro de Tetlalmanche a realizar sus ofrendas. El museo tiene un logotipo, y a continuación viene la explicación de cada uno de los elementos. Primero, se forma del glifo Teocalli, que es una casa del universo. El techo tiene forma de M, proviene de museo. La base son letras SMT, que significa San Miguel Teotongo. Tiene una flecha y un chimayi, que es un escudo donde la figura central es un mono, haciendo alusión precisamente a la escultura de la que hablamos hace un momento. Este está danzando con una pluma. ¿Pero por qué este mono es el elemento principal? Porque, en primera, fue hallado en el Cerro de Guadalupe y en el calendario náhuatl era dedicado al dios de la primavera, Xochipilli, y estaba asociado a la música, a las artes, los tejidos y muchas flores. Es importante porque con los artefactos anteriores no teníamos mucha información de la comunidad que habitó aquí en la época prehispánica. Gracias a este mono ya tenemos una idea que era una comunidad de origen náhuatl y que se dedicaba a la música, a las artes, a los tejidos, a las flores, y que también adoraban al dios Huehueteotl. Y les digo, hasta ahorita en esta zona solo se han encontrado
pues todas estas piezas, pero todavía no se ha encontrado algún centro ceremonial o algunas ruinas arqueológicas. Sin embargo, con esto ya se tiene evidencia que alguna comunidad habitó aquí en la época prehispánica. Y bueno, aprovechando que el video es cortito, les puedo mostrar otro sitio de Iztapalapa. Como ya hemos comentado, el Valle de México estaba cubierto por varios lagos, principalmente el lago de Texcoco. Y bueno, ya desde el cablebús vemos como efectivamente la Ciudad de México está como cóncava, como si hubiera almacenado agua hace mucho tiempo. Entonces, antes, para comunicarse entre los pueblos que habitaban, para ir de un sitio a otro, se empleaban ríos o arroyos. A través de canoas, viajaban entre estos para llegar al lugar a donde querían ir. De hecho, muchos de esos ríos existían todavía hace 100 años. Muchas de las avenidas principales que tienen nombre de río, como Río Churubusco, Río de la Piedad, Río de la Viga, entre otras, tienen ese nombre porque precisamente era como se le conocía al río que existía en esa avenida antes de que se convirtiera en calzada. En otras palabras, todas las avenidas, si investigan fotografías antiguas de la Ciudad de México, verán que todas las avenidas antes eran ríos. Y a esas avenidas se les puso el nombre del río que existía ahí. Muchos de los canales de aguas negras que existen actualmente, en las épocas prehispánicas también eran ríos muy caudalosos. Uno de esos ríos que aún existe en los límites de Iztapalapa es Canal Nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue convertido en un canal de aguas negras. En años recientes, varios grupos de biólogos han tratado de recuperar este espacio y lo han adecuado para que vuelva a recuperar la belleza que tuvo anteriormente. Les puedo mostrar cómo luce el Canal Nacional actualmente. A lo largo de Canal Nacional también han construido un parque lineal llamado Parque Lineal de Canal Nacional. Este cuerpo de agua comienza en Avenida Río Churubusco, pasa por Calzada de la Viga entre Iztapalapa y Coyoacán y termina en la zona chinampera de Xochimilco. Tiene una longitud aproximada de 12 kilómetros. Observen cómo este canal en realidad también pasaba cerca de los ríos, como Río Churubusco, Calzada de la Viga. Los biólogos comentan que desde que empezaron a recuperar el espacio, una gran cantidad de fauna silvestre empezó a llegar en el lugar para vivir. Comentan que han visto ejemplares de patos, gallaretas, tortugas, peces, garzas, entre otros. Pero esto es reciente. Hasta el año 2021 todavía estaban realizando estudios para conocer la cantidad de animales que habitan en los alrededores.
Los biólogos también comentaban que incluso los vecinos les aseguraban que habían escuchado el ruido de otros seres, como el picoteo de un pájaro carpintero, pero hasta la fecha no lo han logrado encontrar. En otras palabras, gracias a que recuperaron ese espacio, la fauna está regresando nuevamente. Y como también está llegando fauna que antes no habitaba ahí, al día de hoy se siguen realizando estudios para determinar todos los seres vivos, no solo animales, sino también plantas, que habitan ahí. Y todavía hasta la fecha siguen encontrando nuevos ejemplares. Esos árboles que están en la orilla se les conoce como aguejotes. También es curioso que estén estos ejemplares, puesto que son los que más abundan en Xochimilco. De hecho, son utilizados para chinampas, ya lo explicaremos en su momento. Ahí tenemos un ejemplar de una gallareta, por si no la conocían. También nos han comentado que a veces las personas vienen a tirar animales como tortugas y peces. En museos previos ya habíamos visto que esto es dañino, porque estamos introduciendo seres que no pertenecen a ese ecosistema y que pueden dañar al resto de las criaturas que están ahí al devorarlas. De hecho, eso fue lo que pasó en Xochimilco. Alguien introdujo las carpas, estas se reprodujeron y acabaron devorando a los ajolotes. Esa es una de las razones por las que el ajolote está en peligro de extinción. En la época prehispánica era conocido como Huey Apantli, que significa gran acequia. En la época colonial siguió conservando, vamos a decir, su nombre, pero fue cambiando dependiendo de las zonas por las que pasaba. En la Ciudad de México fue llamado Acequia Real. Cuando pasaba por el pueblo de Mexicalcingo, fue llamado Acequia Real a Mexicalcingo. Les voy a contar una anécdota de este pueblo. Ya habíamos visto en el Museo de las Culturas de Iztapalapa que Mexicalcingo es un pueblo. En este sitio existe una iglesia colonial, de la cual se cuenta que debajo de ella existen restos de un basamento piramidal. Se cuenta que hace mucho tiempo se podía acceder a este sitio, e incluso había un pequeño museo, pero al día de hoy está cerrado, y los trabajadores de esa iglesia niegan la existencia de esos restos. Para llegar a este sitio simplemente tienen que bajarse en la estación Mexicalcingo de la línea 12 del metro. Luego de este punto, el canal nacional se dirige a Chalco, cerca del lago de Xochimilco. Ahí el nombre que se le dio fue Acequia Real a Chalco. En 1856, el empresario Mariano Ailón, que impulsó la primera línea de vapores que hubo en el país por el canal, a este río, en conjunto, ya no dividido en partes, sino en conjunto, lo bautizó como Canal Nacional, y desde ese momento hasta nuestros días se quedó con ese nombre. Hoy en día se puede visitar y realizar el recorrido a lo largo del parque lineal. Hay ocasiones en las que realizan recorridos gratuitos para que las personas conozcan este lugar. Por esa razón es que yo conozco un poquito de este sitio, porque fui a uno de esos recorridos. El metro más cercano es la estación Mexicalcingo de la línea 12, pero sí hay que caminar bastante. Sin embargo, si quieren llegar en auto particular, pueden hacerlo a la siguiente dirección: Cerro Capilla de San Miguel, número 49, Colonia Campestre Churubusco.
Alcaldía Coyoacán. Este sitio no tiene horario, ya que es un espacio abierto. No crean que está rodeado con mallas y así, no. O sea, pueden visitarlo cuando quieran, pero yo no les sugiero que vayan en la noche, ya que la zona pues sí está oscura y pues sí podría ser un poco peligroso. Esto sería todo por el día de hoy. Si se dan cuenta, es un museo bastante pequeño, por esa razón decidí hablar un poquito de este canal que está aquí. Entonces esperamos que les haya gustado este museo y nos vemos para la próxima visita. Hasta luego.